Bueno, vamos a hablar sobre la normativa de la participación en Colombia y vamos a dar un breve acercamiento. Bueno, la Constitución Política del 91 nos dio a nosotros como colombianos y a todos los ciudadanos en general la posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública. Al mismo tiempo, también determinó las formas en cómo nosotros los ciudadanos participamos en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros podemos entender la participación? Y vamos a enfocarnos desde un proceso social ejercido por nosotros como ciudadanos, en el que distintas fuerzas sociales, en función de nuestros respectivos intereses, intervenimos directamente o también por medio de representantes, de nuestros representantes, en la marcha de la vida social colectiva. Esto en la esfera pública con el fin de mantener, reformar, transformar todos los sistemas vigentes de organización social y política. Esta es una forma de entender la participación. Compañeros, en esta parte nosotros les vamos a hablar del direccionamiento estratégico y la planeación con participación ciudadana como variables relevantes para el fortalecimiento de la gestión pública. Sí, esto lo podemos entender a través del modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, que es como tal un marco de referencia diseñado por el Gobierno Nacional para que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara con la ciudadanía, es decir, el componente de la participación ciudadana aquí lo vemos como relevante para la gestión pública, ¿sí? Entonces, con el MIPG se busca facilitar la gestión de las entidades para que éstas se puedan orientar al logro de resultados en términos de calidad e integridad. Es importante también recordar que la operación del modelo se desarrolló a través de 7 dimensiones operativas, en torno a las cuales se articulan con políticas, prácticas e instrumentos que permiten desarrollar procesos estratégicos al interior de las entidades. Recordando que el MIPG se enmarca en políticas de participación ciudadana, las cuales también van a implicar el desarrollo de estrategias en las etapas de planeación pública, precisamente para el fortalecimiento de la participación ciudadana dentro de la planeación pública. Es decir, desde el MIPG, ¿cómo podemos formular la estrategia de participación ciudadana en la planeación de las entidades públicas? Entonces, por ejemplo, en la etapa del diagnóstico, es importante que se identifiquen las necesidades requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos o para la priorización de las mismas. Y tenemos que en la formulación de los planes, programas, políticas o normas que vaya a realizar la entidad durante el año, por ejemplo, si esta va a expedir una resolución o proyecto de decreto que como tal afecte al público, debe recordar la importancia de incorporar a la ciudadanía, es decir, dándole a conocer con anterioridad o convocando a los interesados a intervenir en el tema de ese plan, programa o política que como tal afecte a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ya en la parte de la ejecución de las políticas o programas o en la solución de los programas, lo que nos dice el MIPG es que se debe convocar a la ciudadanía a participar en la construcción de soluciones a las problemáticas de la entidad, ¿sí? Recordando que muchas veces los beneficiarios de nuestros servicios son los que también pueden ayudarnos a encontrar las soluciones a las dificultades de los mismos, es decir, los ciudadanos. Por otro lado, vamos a ver que en la etapa del control y la evaluación es importante invitar al ciudadano a hacer seguimiento y evaluación del control de la gestión de las entidades públicas, para lo cual es necesario que se creen canales para que la ciudadanía de manera permanente pueda opinar sobre los resultados y manifieste también pues como tal su interés en hacer control sobre los resultados e impacto de los mismos. Entonces, como tal, nosotros vemos aquí que desde el modelo integrado de planeación pública nos siguen resaltando la importancia de la participación ciudadana dentro de la planeación pública y la gestión
y la gestión de las entidades, porque como tal, esto es un elemento muy relevante también para el mejor desempeño de nuestras entidades y no solo eso, sino para que ellas también puedan cumplir de manera eficaz con los objetivos y las misiones que se planteen dentro de esta misma organización. Buenas tardes, queridos compañeros y el profesor Raúl. Cordial salud. El día de hoy nos encontramos con la doctora Adriana Castellano. Doctora, ¿quieres hacernos una breve presentación sobre ti para que los compañeros también te conozcan antes de iniciar? Buenas tardes para todos y todas, profesor Raúl. Mi nombre es Adriana Castellanco, actualmente soy la secretaria de Prevención del municipio de Mosquera. Soy administradora pública, especialista en mercados y políticas del suelo y me encuentro adelantando el doctorado en biología en la UPTC. También soy docente de la escuela hace 10 años en el programa de AP y en la especialización de PUMA. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Bueno, mira, las preguntas son tres, entonces comencemos con la primera. Una participación ciudadana eficaz y continua en la gestión de cada una de las entidades públicas, el acceso público a la información y el compromiso cívico pueden conducir a tener una mejor planeación pública y ¿por qué? Claro que sí, contribuye significativamente a una mejor planeación pública porque tienes un proceso de retroalimentación permanente de las necesidades que requiere la entidad para identificar brechas, para identificar falencias, pero también para potencializar lo que se necesite potencializar. Entonces, la participación, sin ser un sinónimo, va de la mano con el tema de la comunicación efectiva al interior de la entidad para identificar esos puntos claves e impulsar el mismo desarrollo de la entidad. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo se podría saber si la participación es eficaz? A partir de pues, indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. En términos de indicadores cuantitativos, todo lo que serían recomendaciones, sugerencias y aportes que al interior de cada dependencia se genere. Y en términos cualitativos, en función de la calidad de ese aporte, de lo que el funcionario o la persona responsable esté identificando y que contribuya a la mejora continua del proceso. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con la última, que es cómo se podría construir participación ciudadana continua en la gestión institucional. En primer lugar, sería a través de un proceso de fortalecimiento hacia los funcionarios o hacia los servidores públicos de la importancia que tiene la participación. Uno no se cansa de imaginar la cantidad de conocimiento que tiene cada funcionario a partir de su formación académica, del desarrollo de sus actividades diarias, de la misma experiencia que le genera cumplir con sus funciones, ¿cierto? Entonces, fortalecer que su conocimiento es valioso, es importante y es relevante sería el primer paso. Y la otra sería los espacios de las instancias a través de las cuales se puede masificar ese conocimiento y conectarlo directamente con los procesos académicos. Muchísimas gracias, doctora, por tu participación. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por venir hasta la oficina. Muy buenos días, nos encontramos en la Dirección de Asuntos Técnicos y las comunidades para comunidades negras, afro-raizales y palenqueras. Nos encontramos con el doctor Juan Felipe Rodríguez, él es asesor de la Dirección de Asuntos Técnicos. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerle unas preguntas sobre el sistema de planeación, sobre, por ejemplo, una participación ciudadana eficaz y continua en la gestión de cada una de las entidades públicas, el acceso público a la información y el compromiso cívico conducen a tener una mejor planeación pública. Sí, sin duda alguna. Digamos que el Estado moderno y la democracia moderna implican que los ciudadanos no solamente participen a la hora de votar, sino que también estén activos en todas las fases de planeación del gobierno y de la administración pública. Claramente, pues la ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía me refiero a la ciudadanía organizada, entiéndase grupos de valor. Acá, por ejemplo, en la dirección tenemos nuestros grupos étnicos, quienes se organizan a través de unos espacios y participan e inciden en la planeación de la dependencia con sus dos áreas adscritas. Y sin duda alguna la presión o la participación más bien que hacen los grupos étnicos
respecto de defender su agenda y sus intereses, que no es más que garantizar los derechos que se han ganado a través de la Constitución y las leyes, sea implementada aquí por esta dependencia que, dicho sea de paso, no está sola en este ejercicio de derechos de los grupos étnicos, sino que también articula con toda la administración distrital para la garantía de los derechos de los grupos étnicos. Entonces, para redondear la respuesta, sí, la participación activa de la ciudadanía organizada mejora los procesos de planeación de la entidad, sobre todo de esta entidad, y es algo que nos ha ayudado bastante porque además le ha dado legitimidad a los procesos que desde aquí abordamos y realizamos todos los días. Doctor Juan Felipe, una última pregunta. Dentro del tema de planeación pública, ¿usted considera que cómo se podría construir participación ciudadana continua en la gestión institucional? La participación ciudadana es importante. Yo creo que hay un elemento fundamental, sobre todo con los grupos de valor, y es la construcción de confianza. Y esa construcción de confianza se da, entre otras, si la participación no solo se queda en una mera recepción de problemáticas o de percepciones, sino que esa participación o esos temas que los grupos organizados de valor ponen sobre la mesa y sobre la agenda, efectivamente se ven materializados en metas, programas y proyectos de la administración. Entonces, cuando hay esa construcción de confianza, pues evidentemente va a haber una participación continua. Y yo creo que esa participación continua, como lo decía en mi respuesta anterior, le da más legitimidad a lo que hacemos desde la administración pública y digamos que favorece el diálogo ciudadano y evita ciertas tensiones que se pueden generar. Que siempre las expectativas de la ciudadanía van a superar la capacidad de planeación del Estado y en este caso de esta dependencia, seguramente. Pero entre más logremos acercar las expectativas y demandas ciudadanas con lo que podemos proveer a través de bienes y servicios que a la larga es lo que se entrega en los ejercicios de planeación, pues la participación continua se va a garantizar y vamos a gozar de una mayor legitimidad como Estado y como administración pública. Doctor Juan Felipe, muchísimas gracias. Este fue todo desde la Dirección de Asuntos Técnicos para desde la Secretaría de Gobierno para los compañeros de la ESAP. Muchísimas gracias. Bien, compañeros, como parte final de esta investigación, nosotros les vamos a hablar de las condiciones para que la participación ciudadana pueda mejorar la planeación desde nuestra visión como futuros administradores públicos. Entonces es necesario entender que la incorporación de la participación ciudadana en los procesos y etapas de la planeación pública puede enfrentar problemas importantes para su implementación y retos significativos para producir los resultados que de ella esperan las entidades públicas, el gobierno nacional, es decir, que se puede desarrollar en un contexto lleno de condiciones para que realmente sea una participación eficaz y real dentro de la planeación y la gestión pública. Entre algunas de las condiciones que nosotros identificamos a lo largo de esta investigación es que la normativa de participación ciudadana se coloque en práctica en todas las entidades públicas del país, es decir, que no solamente basta con tener decretos, resoluciones y normativas, es decir, todos los aspectos constitucionales en cuanto a la participación ciudadana, no basta con tenerlos escritos en un papel, sino que realmente se pongan en práctica. Por otro lado, otra condición es atender las recomendaciones del modelo integrado de planeación y gestión en torno a uno de los ejes, que es la participación ciudadana. Otra condición es que los funcionarios públicos no deben ver la participación ciudadana como una variable ajena a su gestión, deben entender que se deben al público. Se requiere también que la planeación pública sea participativa como tal y no solamente consultiva, y que esto mismo se refleje en el diseño y ejecución de los planes y programas. Se debe también otorgar información relevante al ciudadano para desarrollar un verdadero empoderamiento del ciudadano en los procesos de la planeación y la gestión pública. Otra condición es que se requiere de una planeación incidente en la que la ciudadanía influya en los planes y programas. También otra condición es que los servidores públicos cuenten con una verdadera vocación por el servicio a la comunidad,
en la que se entienda que el eje central para un buen funcionamiento de la administración pública también está en los ciudadanos, porque a través de ellos se pueden comprender mejor las dificultades y soluciones que puede presentar o requerir el país para su desarrollo también territorial. También otra condición es una planeación coordinada entre las entidades públicas para llevar a cabo verdaderos procesos de participación ciudadana. Los ciudadanos deben comprometerse e interesarse en la gestión pública y la planeación, por lo que se necesita que las entidades públicas puedan incentivar esa participación, ya sea, por ejemplo, a través de herramientas digitales. Se requiere de un gobierno abierto en el que se implementen sus 3 principios fundamentales, como son transparencia, participación y colaboración. Es decir, que se necesita también un esfuerzo permanente por parte de las entidades públicas y que esto no se vea como un proceso más rutinario, hablar de participación ciudadana. Por último, una condición es también una adecuada planeación para que se pueda incorporar en la gestión pública la participación ciudadana a través de distintos instrumentos y estrategias.